Vamos a pararnos un momento a pensar en algo tan de nuestro día a día como una baraja de cartas. Parece un simple juego, ¿verdad? Pues en realidad es un artefacto histórico, casi un mapa de imperios, de rutas comerciales y de revoluciones culturales. Y hoy vamos a descifrar esa historia que se oculta a simple vista. Y para empezar, ahí va una pregunta que parece un acertijo. ¿Qué conexión puede haber entre el deporte de la élite de un sultanato del siglo XIV y una de las cartas más normales de la baraja? Pues la respuesta, creedme, nos va a llevar por un viaje totalmente inesperado a través de la historia. A ver, para entender bien la influencia persa en el póker, lo primero es separar dos cosas. Resulta que Persia nos dejó dos herencias que tomaron caminos completamente distintos. Una de ellas dio forma al juego en sí, a la mecánica, y otra, mucho más antigua, dio forma a los símbolos que usamos hoy. Y esta división es fundamental, ¿eh? Por un lado tenemos la baraja por asnás del siglo XVIII. De ahí el póker heredó su alma, la mecánica del farol, lo que llamamos el bluff. Pero por otro lado, los dibujos, los cuatro palos que conocemos, eso viene de una tradición muchísimo más antigua y diferente, la tradición ganjifa. O sea que sí, el juego y los símbolos tienen un origen persa, pero no es el mismo origen. Esta va a ser nuestra hoja de ruta. Para entender cómo un palo de polo se convirtió en un trébol, vamos a hacer el viaje al revés en el tiempo. Empezaremos por la baraja francesa que todos conocemos, iremos hacia atrás pasando por sus adaptaciones en Europa hasta llegar a su codificación en Egipto y finalmente a la raíz de todo en Persia. Empezamos por el final del camino, la baraja francesa. Picas, corazones, diamantes y tréboles. Son los símbolos que dominan el juego en todo el mundo. La pregunta es, ¿por qué estos sino otros? Pues la respuesta no tiene nada de romántico, es puro negocio. La baraja francesa se impuso por una razón económica. Sus diseños tan geométricos y sencillos eran perfectos para imprimir en masa con plantillas. Era un método muchísimo más rápido y barato que el de las detalladas cartas españolas o alemanas. Así que al final ganó la economía, no la estética. Lo que hicieron los franceses fue muy inteligente. Adaptaron esos símbolos para que reflejaran su propia sociedad medieval. Las picas, que parecen puntas de lanza, representaban a la nobleza militar. Los corazones, por supuesto, al clero. Los diamantes, o cajó, que significa losetas, a la burguesía rica. Y los tréboles, pues al campesinado. Cada palo tenía su sitio en la jerarquía social. Pero bueno, antes de esta simplificación francesa, ¿qué había? Pues el paso intermedio fueron los llamados palos latinos. Son el puente cultural clave que conectó el mundo islámico con Occidente. Espadas, copas, oros y bastos. Los de la baraja española, vaya. Pues resulta que no salieron de la nada. Fueron la interpretación que se hizo en Europa de unos símbolos que llegaron a los puertos de Italia y España sobre el año 1370. ¿Y su origen? El sultanato mamluk de Egipto. Y aquí está el punto clave. No fue un simple copia y pega. Fue un proceso de traducción cultural. Los europeos vieron esos símbolos, que no entendían, y los adaptaron a lo que ellos conocían. Mantuvieron la estructura de cuatro palos, pero la llenaron con su propia jerarquía social. El caso del trébol es el ejemplo perfecto de todo este proceso. Fijaos qué viaje. Nació como el jaucán, el palo de polo, un emblema de la aristocracia mamluk. Al llegar a Europa, donde nadie jugaba al polo, se reinterpretó como un basto, un simple garrote. Y finalmente, los franceses lo simplificaron en la forma de un trébol, asociándolo para siempre con los campesinos. De locos, un símbolo de la élite se transformó en el emblema del pueblo llano. Y con esto llegamos al momento clave de la historia, al eslabón perdido que conecta Europa con Persia, la baraja del sultanato mamluk. Es, por así decirlo, el código fuente del que derivan todas las barajas de Occidente. Es que los palos mamluk no eran para nada arbitrarios. Representaban los cuatro pilares de su sociedad. El poder militar con las cimitarras, las finanzas con las monedas, el protocolo de la corte con las copas y el ocio de la élite con los palos de polo. Esta estructura tan coherente fue justo lo que Europa importó y luego adaptó. Y por fin llegamos al origen de todo. El sistema mamluk no se inventó en Egipto de la noche a la mañana. Fue en realidad la codificación de una tradición de naipes mucho más antigua, con raíces en Persia, la tradición ganjifa. Y el propio nombre ya nos da una pista buenísima. Ganjifa viene de la palabra persa ganj, que significa tesoro. La idea original de los naipes en esta tradición estaba ligada a la riqueza, al tesoro de la corte. El concepto que hoy vemos en el palo de diamantes nació exactamente aquí. Y aquí tenemos otra conexión directa que es alucinante. Shamshir es como se llama una espada persa muy curvada. De ahí viene la palabra cimitarra, que era el palo suyuf de los mamluk, que a su vez se convirtió en la espada latina. Y de ahí el nombre del palo en inglés, spade.
Es un hilo lingüístico directo desde una armería persa hasta una baraja de póker. Aquí lo podemos ver todo de un vistazo. El viaje completo. Las picas, desde la espada persa Shamshir hasta la nobleza militar de Europa. Los diamantes, desde el concepto persa de tesoro, el ganch, hasta ser el símbolo de la burguesía. Los tréboles, con ese viaje increíble desde el deporte de élite al trabajo del campo. Y los corazones, que son una adopción casi directa de las copas ceremoniales. Es básicamente el árbol genealógico de los símbolos de la baraja. Así que, en resumen, cuando barajamos las cartas, no estamos moviendo solo cartones impresos, sino siglos de historia. Cada palo es un fósil cultural que conserva, de forma abstracta, las estructuras de poder de cortes y civilizaciones que ya no existen. Así que, en esencia, una simple baraja de póker es como un museo de bolsillo. Un testimonio de cómo las ideas y los símbolos viajan, se transforman y se adaptan, llevando con ellos los ecos de mundos lejanos, ocultos justo delante de nuestros ojos.